¿Qué tal, señores estudiantes de la unidad educativa? A continuación tenemos el proyecto número 6 de la semana número 4. El nombre del proyecto es Comunicándonos con el mundo desde el Ecuador, un país megadiverso y pluricultural. El tema de la semana número 35 es Comunicándonos a través de piezas artísticas. Para ello emplearemos las asignaturas de Educación Cultural y Artística, Filosofía, Lengua y Literatura e Inglés. Nuestro objetivo de aprendizaje es que los estudiantes comprenderán que Ecuador es parte de un mundo megadiverso y pluricultural, contribuyendo a la construcción y cuidado de una sociedad humana más justa y equitativa mediante una comunicación asertiva en su entorno cercano y lejano. Las indicaciones para este mes: estamos desarrollando productos comunicacionales acorde con los recursos con los que contamos en el hogar. Estos insumos permitirán comunicar que el Ecuador es uno de los países más megadiversos y culturales. Para ello podemos usar los siguientes recursos, como son los libros de texto, cartón, material reutilizable, guías telefónicas, cuadernos utilizados, témperas, tintas, pinceles, estiletes, tijeras, pegamentos, cuadernos u hojas de trabajo, láminas, papelotes, lápiz, esfero borrador, lápices de colores y marcadores, calculadoras, juegos geométricos. Aquí tenemos las actividades de la semana 4. La actividad número 1 es leer la siguiente información. El libro de artista es una forma de expresión artística visual y conceptual que comienza a tener mayor desarrollo en el siglo XX con el surgimiento de las vanguardias. Los libros de artista se inspiran en la estructura tradicional del libro y pueden combinar palabras e ilustraciones utilizando diversas técnicas pictóricas de impresión, entre otras. Además de papel, estas obras pueden ser desarrolladas con materiales tales como la madera, el cartón, la lata o materiales reciclados. La característica principal y particular de este tipo de obra es que requiere ser manipulado para su observación y lectura. Allí tenemos un ejemplo de un libro de artista con las diversas manifestaciones de un artista que dejó plasmado allí cada uno de sus obras, ¿no? Aquí tenemos otro ejemplo de libro de artista. Miren cómo está en forma de acordeón, pero por supuesto yo les voy a dejar un ejemplo para que se les haga más fácil y creativo aquí a continuación. Elabora tu libro de artista utilizando diversos materiales como guías telefónicas. También puedes pegar cartón, madera para producir este objeto artístico. Tú vas a conseguir pliegos de cartón y lo vas a cortar de 20 por 25 centímetros. Estos cartones van a ser nuestras tapas de nuestro libro de artista. También vas a emplear telas que vas a ubicarla en la parte de atrás para proceder a forrarlas, ¿no? A una dimensión un poquito más grande de 20 a 25 centímetros, ¿ya? Luego que tú recortas la tela para ajustar mejor a nuestra tapa, también vas a recortar esas esquinas que te van a quedar tal como se muestra en el gráfico, y luego ubicas pegamento sobre el cartón para pegar cada uno de los extremos de la tela junto a nuestro cartón. Doblamos y pegamos hacia adentro y ya tenemos el par de tapas, así como está en la fotografía. Asimismo, empleamos papel, 2 muestras tal como se observa en la figura. En 3 cortes de 20 por 25 centímetros hacemos 4 pliegues. Pegamos cada tira por la mitad y otra vez por la mitad. Ahí están nuestras dimensiones, tal como las dimensiones de la tapa, para que salga de manera simétrica y longitudinalmente nos salga acorde a nuestras tapas. Después tocará juntar las 3 tiras, es decir, uniendo el fin con una tira, con el principio de la otra y pegándolas. Te va a quedar de esa manera, así una especie de acordeón. Si tú quieres utilizar otros pliegos de papel, lo puedes hacer para que hagas más grande la presentación de tus productos comunicacionales del Ecuador, que es megadiverso y pluricultural. Ubicamos una cinta entre la tapa y el papel para que tenga una bonita presentación. Observemos el gráfico. Del mismo modo ubicamos pegamento en la tapa y en el papel del inicio del acordeón. Lo mismo juntamos y lo mismo pegamos el final del acordeón con la tapa trasera. Y así te va a quedar, ¿no? Para que tú puedas hacerle un lazo a tu gusto
y puedas transformarlo como una especie de regalo de tu libro, ¿no? Identifica elementos artísticos para comunicar que Ecuador es un país megadiverso y pluricultural. Aquí ya te dejo a ti para que tú selecciones cada uno de los gráficos y también dentro de tu libro de artista puedas pintar, puedas colorear, puedes utilizar collages, fotografías, acuarelas, puedes utilizar la técnica del carboncillo, entre otros. Puedes realizar con colores el papagayo, que es una ave representativa del Ecuador, y vas a colocar ave del orden de las citasiformes de unos 35 centímetros de largo, de vistosos colores, pico fuerte, grueso y muy encorvado, patas y tarsos delgados y dedos muy largos. También he seleccionado, por ejemplo, una pintura, puede ser de un grupo indígena, ubicamos como visión indígena. Atrás se encuentra un volcán, que puede ser el volcán Chimborazo. Es un modo de interpretar la vida en plenitud como realización armoniosa entre el hombre y la naturaleza. En Ecuador, el patrimonio cultural de los pueblos originarios se mantiene en el concepto del sumac o alí, cuyo significado es plenitud en vida o buen vivir. Miren, algo representativo de la costa, un baile también puede ser para tu producto artístico. El amorfismo es un baile en pareja caracterizado por el contrapunto, pleito o desafío. Es una forma de recitar versos siempre acompañados por una guitarra. La región Oriente o Amazonía también lo puedes hacer con acuarelas o con témperas. Es una región natural del país sudamericano conformada por un área aproximadamente de 120.000 kilómetros cuadrados de la Amazonía. Comprende las provincias de Sucumbíos, de Orellana, Napo, Pastaza, Morona, Santiago y Zamora, Chinchipe. Esos gráficos tú lo vas a desarrollar dentro de tus hojas. Así más o menos te va a quedar el esquema de tu libro de artista, conjuntamente con tus dos tapas y tu lazo. Le puedes dar colores. En la parte principal ubicas el nombre de tu unidad educativa, le ubicas tu libro de artista, un título, Ecuador Megadiverso, el nombre del autor, que es tu nombre, mi nombre es Luis Javier de la Cruz Perero. Vas ubicando en cada una de las hojas todo lo que has recolectado, pero pintas, lo haces con acuarelas, que se muestre que tú eres un artista a través del diseño de este libro, ¿no? Esto te va a servir para comunicar a tu tutor, comunicar a tu familia, o para hacerte un video, tomarte una fotografía y que puedas demostrar que Ecuador es un país mega diverso y cultural. Aplicas letras, también los puedes hacer con esferográficas, con marcadores, con todo tipo de los materiales que te mostramos al inicio de la presentación de este video, ¿no? Elabora la exposición de tu libro, mira, de tu libro de artista en tu casa y comenta con tu familia de qué se trata tu obra artística. Por eso es importante. Gracias a este libro de artista tú puedes justificar todo lo que tienes en tu proyecto 6 a través de estos productos comunicacionales. Muy bien, así entonces quedaría la presentación de tu libro de artista. La actividad 2, observa la siguiente pintura y responde las preguntas propuestas. ¿Qué observas en la imagen? Ahí tenemos una imagen del arte y la filosofía latinoamericana que fue sacada del texto de segundo BGU de filosofía. Bueno, aquí les dejo mi ejemplo. En la imagen se observan 13 personas, 2 mujeres y 11 hombres. Hay 9 hombres vestidos de blanco, que son campesinos o zafreros. Las 2 mujeres vestidas de blanco están recolectando frutos. Se observa claramente que hay 2 hombres vestidos de café. El primero está montado en un caballo con un arma que obliga y amenaza al obrero a que cargue toda la caña. El otro vestido de café se encuentra sentado descansando a la expectativa. En el fondo se observa claramente cómo los campesinos cortan la caña en un trabajo arduo y constante. Y solo se ve un hombre que está descansando en una hamaca al lado de sus 2 perros. Y también se observa un campesino que está llevando una canasta con 3 frutas. También hay 3 campesinos que amarran las cañas. Eso es lo que yo observo. Por supuesto, tú tendrás tu propia descripción del gráfico. ¿Qué sentimientos te despierta el cuadro? Bueno, te puede despertar ira, puede ser que tú pongas miedo, desprecio, ansiedad, prepotencia, desconfianza o te provoca dolor. Tú le ubicas qué te provoca el cuadro. ¿Qué personas están representadas en el cuadro?
Claramente observamos los campesinos, que son los trabajadores, y el capataz, persona que dirige a los campesinos explotándolos, ¿no? ¿Cuál puede ser la vinculación del cuadro y la filosofía latinoamericana? Uno de los objetivos de la filosofía de la liberación es llegar a la comprensión de la realidad latinoamericana mediante la desconstrucción de los discursos dominantes de Occidente. Pero esta realidad latinoamericana es una abstracción metafísica, sino la presencia real del otro, el explotado, el oprimido, el pobre y el dependiente, y visualizar su estado de dominación para desde allí continuar con el proceso de liberación. Ese cuadro está vinculado con el colonialismo, ¿no? El colonialismo y el neocolonialismo. En nuestro libro de texto de segundo, en la página 106 y 108, allí le dejo unos pequeños fragmentos que nos dicen que la filosofía latinoamericana se fundamenta también en su postura descolonizadora, no solo en los discursos filosóficos dominantes, sino también de las realidades sociales y políticas de opresión. Algunos discursos filosóficos han tratado de justificar el colonialismo como la imposición natural del más fuerte sobre el más débil, así como se ha tratado de justificar el genocidio y la esclavitud de pueblos enteros mediante discursos sostenidos en una supuesta superioridad racial. La actividad 3. Lee el siguiente texto y responde las preguntas. El proceso de colonización conlleva siempre un aspecto de asimetría y hegemonía, tanto en lo físico y en lo económico, como en lo cultural y civilizatorio. La potencia colonizadora no solo ocupa territorio ajeno y lo cultiva, sino que lleva e impone su propia cultura y civilización, incluyendo la lengua, religión y las leyes. Si bien es cierto que hubo ya muchas olas de colonización antes de la conquista del continente americano, allá, incluso en contextos no europeos, esta colonización moderna a partir del siglo XVI ha formado el paradigma de lo que viene a ser el occidentcentrismo y la asimetría persistente entre el mundo colonizador, llamado también primer mundo, y el mundo colonizado, el tercer mundo, entre el norte y el sur. Mientras que la colonización es el proceso imperialista de ocupación y determinación externa de territorios, pueblos, economías, culturas por parte de un poder conquistador que usa medidas militares, políticas, económicas, culturales, religiosos y étnicas, colonialismo, se refiere a la ideología concominante que justifica y hasta legitima el orden asimétrico y hegemónico establecido por el orden colonial. La colonización es en el sentido de un sistema político y descolonización en el sentido de la independencia política formal, clásicas prácticamente se ven envueltos en fenómenos del pasado. Pero por lo que nos interesa no es la independencia o la descolonización formales, sino el fenómeno de la colonialidad persistente en gran parte de las regiones que fueron objeto de procesos de colonización e incluso en otras como formas de dominación interna. Esto lo escribió en un análisis crítico Joseph Sterman. Está en la fuente del texto del segundo de filosofía. ¿Cuál es la tesis central del texto? Yo, según la lectura que hemos realizado, la tesis principal del texto es el proceso de colonización. El establecimiento de un conjunto de personas en un territorio alejado de su pueblo, país o región de origen, con la intención de poblarlo y explotar su riqueza. Entonces, podemos ubicar qué es la colonización. ¿Qué implica la colonización en la actualidad? Puedes ayudarte de tu texto de filosofía para responder esta pregunta. La colonización en la actualidad implica el neocolonialismo. Para ello podemos emplear nuestro texto de filosofía en la página 110. Allí vamos a encontrar, a pesar de las independencias de sus países, en América continúa el colonialismo a través de mecanismos distintos a los procesos de conquista. El neocolonialismo, si no es una continuidad del mismo proceso iniciado por Colón, consistiría en un proceso de recolonización. El mismo lenguaje evidencia la prolongación de la colonización. Desde la filosofía latinoamericana se denuncia que la denominación América Latina es una construcción lingüística que forma parte del discurso colonizador europeo, pues América proviene del nombre europeo Américo Vespucio, quien afirmó que este continente
no corresponde a las Indias orientales, como pensaban los primeros conquistadores, sino a un nuevo mundo, lo cual ignora la historia de pueblos originarios. Por otra parte, el objetivo latino también forma parte del discurso eurocéntrico, pues latino es lo romano, lo perteneciente a la Europa mediterránea. Por lo tanto, desde el nombre de nuestro continente, somos sujetos del discurso colonizador. Y continuamos. ¿A qué denomina el autor eurocentrismo? Puedes ayudarte de tus textos de filosofía para responder esta pregunta. El eurocentrismo es la tendencia a considerar a Europa como centro o protagonista de la historia y la civilización humana. En el caso del eurocentrismo, la cultura que se considera superior es la europea, lo que se convirtió históricamente en motivo de dominio y sumisión sobre otras civilizaciones cuyos valores se tomaron como inferiores y por ende no dignos de respeto. La actividad número 4. Observa la siguiente imagen o el siguiente esquema. El arte de la argumentación. Argumentar es defender una tesis mediante el uso de un conjunto de razones que justifican esa postura, utilizando la argumentación para defender nuestras ideas y para poder persuadir a otros sobre nuestro punto de vista. La estructura del arte de la argumentación es la presentación, que es presentar al público el tema que se va a exponer, la exposición, enumerar y explicar los hechos que se consideran fundamentales y presentar la tesis de forma clara y concisa. La argumentación es la parte final de la estructura del discurso argumentativo, debe contener un resumen de lo expuesto. Y por último, la conclusión, que es la parte donde se concentran todos los resultados que obtuviste de tu argumentación o de la investigación o del análisis. Realiza un organizador gráfico explicando los siguientes tipos de argumentos: el argumento de hecho, de definición, de autoridad, de analogía, de ejemplificación, de experiencia, de explicación y de deducción. Aquí les dejo mi ejemplo. El argumento de hecho son aquellos que se basan en pruebas observables. El de definición tiene un hecho a través de la investigación. El de autoridad toma como premisa la opinión de quien es considerado como una autoridad en el asunto. El argumento de analogía es aquel que a partir de semejanza establecida en las premisas entre dos o más objetos en uno o más aspectos, se concluye la similitud de otro u otros objetos. La ejemplificación se muestra en una serie de premisas en las que aparecen diversos ejemplos que sustentan la afirmación o negación expresada en dicho argumento. La experiencia afirman o justifican que algo sucede únicamente a quien da la información. El argumento de explicación es el argumento que usa el razonamiento deductivo que ofrece en sus premisas las pruebas de su inferencia. Y la deducción es aquel que implica la deducción, es decir, infiere la conclusión particular a partir de premisas generales. Tomando como referencia el texto de Joseph Sterma presentado en la actividad anterior, indica qué tipos de argumento utiliza el autor. Esta lectura que ya lo leímos de Joseph Sterma, que hablaba acerca de la colonización, ¿sí?, y la descolonización, como lo leímos en la actividad anterior, mi criterio es que usa el tipo de argumento de hecho, ¿sí? Hay hechos que pasaron aquí en el siglo XVI, hace un ejemplo, una ejemplificación, explica Joseph Sterma, explica de manera detallada qué es la colonización, la potencia colonizadora y la descolonización, y también hace una deducción que desde las partes pequeñas a un todo, ¿verdad? ¿No? Entonces yo puedo dar mi criterio que usa este tipo de argumentos. Muy bien. Y con esto hemos terminado el proyecto número 6 de la semana número 4. Muchas gracias.